Bueno, damos comienzo a la clase online referida al módulo 2. Estas clases tienen la intención de puntuar brevemente algunos conceptos y nociones que, a mi entender, van a aclarar y orientar mejor la lectura de las unidades. Aquí, terminando el módulo 2, lo que habrán podido ver ustedes, algo que habíamos anticipado, es que conviven dos modelos. Por un lado, el modelo de trastornos generalizados del desarrollo y por otro lado, un modelo posterior, relativamente reciente, que es el modelo de trastorno del espectro autista. Bien, interesa mucho puntuar algunas cuestiones. La primera es la importancia que tiene no abandonar apresuradamente el modelo de trastorno generalizado del desarrollo. Lo que empezamos a ver y vamos a continuar demostrando cada vez más en mayor detalle y profundidad que el problema del autismo es ciertamente un problema relacionado a los procesos centrales del desarrollo. No es una objeción, como algunos plantean, en contra del modelo, plantear que es incorrecto hablar de compromiso generalizado del desarrollo cuando no todas las áreas del desarrollo están comprometidas. No, lo que hablamos cuando hablamos de compromiso general del desarrollo es que los procesos generales, en el sentido de procesos básicos y centrales que organizan la conducta, el comportamiento humano, esos son los procesos que llamamos generales del desarrollo, están comprometidos. Es decir, no hablamos de conductas comprometidas, sino los procesos que lo organizan. Por eso no trabajamos sobre la conducta en sí misma, sino sobre esos procesos. Por eso es tan importante reflexionar sobre la noción de compromiso del desarrollo para entender el tratamiento. Los diagnósticos no pueden ser planteados solamente como clasificaciones y etiquetamiento. La otra fuerza del modelo de TGD es la claridad con la que demuestra la diferenciación de diagnósticos en el sentido de la identificación de trastornos específicos. El autismo, el RED, el trastorno desintegrativo y el trastorno de Asperger. Importa, independientemente de abogar en el modelo de TEA o trastorno del espectro autista por la incorporación de nuevas diferenciaciones y nuevos matices, importa no perder de vista esto que es propio del DSM-4. ¿Por qué? Porque TGD es un grupo clínico con 4 trastornos específicos. No es difícil imaginar que la imprudencia diagnóstica, la negligencia y la mala praxis diagnóstica ha dado en un problema del modelo que lo hizo caer no por su propio peso, sino por su utilidad práctica en manos de una comunidad de practicantes, de lo que uno, sin forzar demasiado las cosas, podría objetar la buena praxis diagnóstica. ¿En qué sentido? En que es harto conocido por todos que hasta la incorporación del modelo del TEA, el 90% de los diagnósticos no era ni autismo, ni RED, ni Asperger, ni trastorno desintegrativo, sino TGD a secas o TGD no especificado. Entonces es razonable, pragmáticamente razonable, abandonar un modelo que es sabio en sus diferenciaciones, pero infrecuente en su presencia en el campo clínico. Ahora, cuando ustedes leen la diferenciación entre los trastornos específicos, corresponde detenerse en esta idea de que el autismo forma un grupo con trastornos de naturaleza, pronóstico y curso de evolución muy diferentes, como lo es el síndrome de Rett, el trastorno de Asperger mucho menos, es el que más denominadores comunes tiene con el autismo y por tanto con el tratamiento. Y por caso también, como decíamos, el trastorno desintegrativo de la infancia. Y otros más. También el modelo nos había acostumbrado a alentar una buena práctica diagnóstica que no solamente distinga trastornos específicos dentro del grupo clínico de TGD, sino con paciencia
con pericia revise la evidencia que hay para distinguir un problema dentro de ese grupo clínico, diferenciándolo de los otros tantos que conformaban lo que se llamaba en el DSM-4 trastornos de inicio en la infancia, donde están casi todas las características del autismo: movimientos repetitivos, problemas en el desarrollo de la comunicación, diferentes dificultades en los vínculos. Es decir, el DSM-4 ya contenía las notas para hacer un llamado de atención al modo en que se estaba trabajando la cuestión diagnóstica y la diferenciación, sobre todo en lo que respecta después a la posterior recomendación y prescripción de tratamientos, ¿no? Era muy habitual relacionar estas dos siglas, TGD con TCC, es decir, trastorno generalizado del desarrollo, o TGD no especificado, con la indicación de tratamiento cognitivo-comportamental. El tratamiento cognitivo-comportamental es la primera línea de tratamiento y de decisión, y el tratamiento de eficacia más ratificado para el trastorno de autismo. Por eso importa no pasar rápido a esta idea propia del DSM-5, de trastorno de espectro autista, bajo la adopción sin reflexión crítica mediante de la idea de un continuo. Es más un denominador común que un continuo, porque lo que ha sido demostrado en el modelo anterior es que las enfermedades que se parecen y tienen diferentes denominadores comunes con el autismo son en naturaleza, pronóstico, evolución y por tanto también en tratamiento problemas diferentes. Una cuestión que quisiéramos agregar: cuando uno repasa la descripción diagnóstica, y les voy a pedir que hagan ese ejercicio porque consta en las clases que tienen como lectura obligatoria, el trastorno del espectro autista es la descripción más parecida que a nadie se le haya podido ocurrir con el trastorno de autismo del DSM-4. Entonces, esta charla es para llamar la atención sobre la prudencia que hay que tener en aceptar rápidamente novedades sin establecer respecto de los modelos anteriores la correspondiente proporción de ventajas y desventajas que cada uno de ellos aporte como contribución al campo que nos interesa, que es reflexionar seriamente y con base sobre el problema del autismo y su solución. El trastorno de autismo dentro del DSM-4, en el grupo clínico de TGD, está caracterizado por tres ejes diagnósticos que reproducen los tres ejes diagnósticos y descriptivos de Leo Kanner en los años 40. Las interacciones sociales, pero prevaleciendo el interés en el campo de la comunicación social y sus problemas, y esto es muy claro en la clase que tienen de lectura. El segundo eje, que es comunicación en lenguaje, resaltando que el lenguaje, en realidad el eje es de problemas cualitativos en el desarrollo de la comunicación, tomando por caso típico el problema del desarrollo, adquisición y forma que adquiere y desarrolla el lenguaje en estos chicos, entonces previniéndonos que el lenguaje es un comportamiento resultante del desarrollo comunicativo, y por tanto se unen el eje 1 y el eje 2 en problemas de comunicación social, en comportamientos verbales, lenguaje, o no verbales, contacto ocular, expresión facial, y le da el segundo eje a los comportamientos verbales, comunicativos, comprometidos, las características que definen el tercer eje diagnóstico, que es la estereotipia, la perseverancia en invariancias, la repetición de la estereotipia, la restricción, la
el problema en el grado de flexibilidad y cambio, la pobreza del abanico de posibilidades, pobreza en el sentido de empobrecido, restringido, y la cualidad de la idiosincrasia. El tercer eje habla de comportamientos, el lenguaje lo es, e intereses restringidos, estereotipados e idiosincráticos. Si hagan este ejercicio, el gran avance que tiene la descripción de trastorno de espectro autista respecto de la definición del trastorno autista en el grupo TGD del DSM-4 es que integra en problemas de comunicación, ya sean de comportamientos verbales y no verbales, y comportamientos verbales y no verbales, estereotipados, restringidos e idiosincráticos. Es decir, une en dos grandes campos los tres ejes, pero de una manera razonable, integrados, que es una mejora también pragmática, práctica. Esos tres ejes verdaderamente representan comportamientos que se reflejan en características de idiosincrasia, estereotipia y restricción, verbales o no verbales, y que expresan en conjunto un problema temprano de comunicación y comunicación social que afecta al desarrollo de estructuras cognitivas complejas. Entonces, en este sentido es un avance, es como una versión mejorada del trastorno de autismo del DSM-4. Ahora, la pregunta que les dejo en esta breve intervención es: ¿por qué la descripción del trastorno del espectro autista termina siendo casi idéntica, un reordenamiento superador en el sentido de más práctico en su presentación, pero un reordenamiento casi, y hagan la lectura, elemento a elemento, casi como hoy estamos habituados a la expresión copy and paste, copiar y pegar, todos los componentes del trastorno de autismo. Les dejo planteada esta inquietud para promover entonces una segunda lectura del material y una reflexión entonces en mayor profundidad sobre este problema que nos ocupó en el módulo 2 como un módulo central antes de iniciar entonces en los próximos módulos, si veníamos del módulo 1, una presentación del desarrollo histórico, la concepción actual. El módulo 2 tiene que sentar las bases de la importancia diagnóstica y su diferenciación, y casi diría la responsabilidad que hay en esa tarea del diagnóstico para llamar la atención sobre el estado de situación actual, sobre este punto, y entonces después sí, avanzar, ver la relación, la fuerte consistencia que hay en el modo en que se describe diagnósticamente el autismo y el trastorno del espectro autista con lo que venimos planteando como una concepción basada en el desarrollo, el comportamiento y la comunicación social. Entonces después sí avanzar en los próximos módulos, que son los principios de la psicología del desarrollo y la del comportamiento. Bueno, hasta aquí un breve encuentro, pero espero que les sirva de ayuda, guía y de motivación para la lectura. Muchas gracias.